O sea, cuando nosotros estamos diseñando o verificando algún mecanismo, siempre es importante conocer la velocidad, la aceleración y también las fuerzas. ¿Con qué objetivo? Pues las fuerzas se necesitan conocer para poder determinar las inercias y qué potencia necesitan los motores para mover un mecanismo. Pero hacer un análisis dinámico de fuerzas, pues primero requiere que se conozcan las velocidades y las aceleraciones que se desarrollan dentro de un mecanismo. Y ese es el interés de los análisis de velocidad, de aceleración y de fuerzas. ¿Listo? Bueno, entonces, pues aquí vamos a abordar algunos temas que ustedes ya miraron en dinámica. Y si no los miraron, pues igual aquí los vamos a mirar o los vamos a recordar. ¿Listo? Entonces, en primera instancia tenemos un concepto importante que es el de posición. La posición es la ubicación de un punto, de un cuerpo, con respecto a un sistema de coordenadas en el espacio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo les estoy presentando aquí la posición de este punto P referida a un sistema de coordenadas X y para dar esa posición, pues estoy usando un vector, que en este caso es un vector de posición. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿qué pasa cuando ese punto cambia? O sea, se traslada de esta posición que estoy señalando aquí en rojo con el puntero. ¿Qué pasa cuando ese punto cambia de aquí a acá? Pues que hay un desplazamiento, ¿no? O sea, aquí aparece un vector delta R o un vector desplazamiento. De tal forma que si sumamos este vector más este, pues nos va a dar este. Es decir, si sumamos la posición inicial más el desplazamiento, vamos a llegar al vector de posición final. Eso expresado matemáticamente, pues está dado aquí. R más delta R es igual a delta R, a R'. Y si despejamos aquí el desplazamiento, pues lo que vamos a llegar es a que el desplazamiento sería la resta de el vector de posición final menos el vector de posición inicial. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio de esa posición respecto al tiempo? Entonces, ya llegamos al concepto de velocidad. Entonces, se define matemáticamente el concepto de velocidad como el cambio del vector posición respecto al tiempo. O de una forma un poco más sencilla, como el delta R, o el cambio del vector posición con respecto sobre el cambio del vector sobre un delta t, o un cambio temporal. Cuando ese cambio temporal tiende a cero. Sí, esa sería la definición de velocidad. Ahora, pues ustedes saben que el vector velocidad, que la velocidad es un vector porque es la derivada de otro vector, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a expresar ese vector, si ese vector R lo expresamos como la magnitud por la dirección, donde lambda es un vector unitario en la dirección de R, podemos nosotros aplicar aquí, para hacer la derivada, la regla de la cadena. ¿Sí? La regla del producto, que dice que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? Aquí hemos aplicado la regla del producto para calcular la velocidad de ese punto. ¿Listo? Bueno. En dinámica, pues aquí me voy a saltar voy a suponer que ustedes ya miraron esto en dinámica, o si no, pues tienen que creerme porque la demostración se la hace en dinámica. Y es que la derivada de este vector unitario con respecto al tiempo, multiplicado por la magnitud de R, pues es equivalente al producto cruz de la velocidad angular con la que está rotando el vector cruz, el vector R. ¿Cierto? Producto cruz. Ustedes saben que el producto cruz es perpendicular a este vector, en este caso omega, y al vector R. Esto es importante
Y ténganlo bastante presente cuando miremos más adelante algunas propiedades del vector velocidad. ¿Listo? ¿Qué es este R punto? Este R punto es esta cantidad que aparece aquí. O sea, la variación de R con respecto al tiempo. En algunos casos, pues la magnitud de R no cambia. En ese caso, este término desaparece y pues la velocidad queda expresada de esta forma más sencilla, que simplemente como el producto cruz del vector velocidad angular por el vector de posición. ¿Listo? ¿Dónde lo aplicaríamos? Miren, por ejemplo, este caso. Aquí tenemos un eslabón de un mecanismo que está girando con una velocidad angular omega y queremos, por ejemplo, calcular la velocidad del punto P. ¿Sí? Entonces, miren que en este caso, pues R, es decir, la longitud del mecanismo no cambia y entonces aplicaría pues justamente la ecuación que acabamos de demostrarles. ¿Listo? Lo aplicaría para este caso. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de llamar a ese vector de posición R, pues aquí le vamos a poner un nombre un poco más específico. Le vamos a poner el vector de posición de P respecto a O para decir que es la posición de este punto, P, referida a un punto O. Eso lo vamos a necesitar más adelante y por eso pues es que se hace ese cambio. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, pues aquí se hizo este cambio en vez de R. Ahora vamos a hablar de este vector de posición ρ de P con respecto a O. ¿Listo? Bueno, una vez hecho esa salvedad, entonces notamos que pues la velocidad de P es el producto cruz de omega por este vector de posición. Ojo con este vector de posición. Si es el vector de posición de P respecto a O, quiere decir que el origen está en O y que él se dirige hacia P. Sí, porque muchas veces hay alguna confusión con esa dirección. A veces la suelen poner en otra parte. Bueno, otra cosa. Noten aquí lo siguiente. La velocidad de P es perpendicular, por la definición matemática, es perpendicular tanto a este vector como a este vector. Recuerden que el producto cruz es la resultante de un producto cruz es un vector que es perpendicular a ambos vectores, ¿no?, que forman el producto. Y es por esa razón que la velocidad de P, por ejemplo, aquí, yo la he pintado y he hecho un cuadrito aquí, es perpendicular a esta línea, a esta barra. Y además perpendicular al vector velocidad angular, que en este caso nosotros el vector velocidad angular no lo podemos ver porque está saliendo del plano. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, para este mecanismo, esta barra, le vamos a poner unas dimensiones, en este caso le he puesto 10 centímetros, y al vector y a esta velocidad angular le puse 10 radianes por segundo en sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, miren cuál sería el vector de posición. O sea, este vector de posición, ¿cómo lo expresaría? Pues miren que este vector de posición tiene una componente en X y tiene una componente en Y, que están aquí, ¿cierto? Y esas componentes forman un triángulo, mírenlas. Entonces, ¿cuánto vale la componente de ese vector en X? Pues sería la longitud de ese vector, que en este caso es 10, por el coseno de 30 en la dirección X o Y, y en Y valdría la longitud por el seno del ángulo, que es lo que estoy expresando aquí. 10 coseno de 30, 10 factor de coseno de 30 en Y más seno de 30 en J. Ese sería el vector de posición. ¿Listo? Bueno, y entonces, si reemplazamos aquí los valores, por ejemplo, como dijimos que omega es 5 en antihorario, pues la dirección de omega sería 5 en K, y reemplazando los valores de la fórmula que teníamos originalmente, o sea, de esta fórmula que aparece aquí, reemplazando aquí,
pues tendríamos un producto cruz, 5K, que es omega, por el vector de posición. Entonces, si recordamos aquí nosotros algunas propiedades del producto cruz, por ejemplo, K cruz I es J, y K cruz J es menos I, ¿no? Para que tengan en cuenta los productos, los signos del producto cruz. Y si no se acuerdan, pues aquí lo recordamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos daría 5 por 10, 50 coseno de 30. La dirección ya saben cómo se la obtiene, por el producto cruz. Y acá nos daría 5 seno de 30 en I, ¿no? Esa sería la velocidad de P. Y aquí, pues, haciendo esta operación, 50 coseno de 30 me da 43 en J, y menos 50 seno de 30, eso da 25, menos 25 en centímetros por segundo. Estas serían las componentes de este vector BDP, o vector velocidad. Y tal y como se hace con el teorema de Pitágoras, pues si yo tengo la componente en X y la componente en X y la componente en Y, pues puedo hallar la magnitud del vector. En este caso apliqué Pitágoras aquí, medio 50. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, listo. Entonces, noten que alguien hubiera podido decir fácilmente, profe, pero usted se complicó tanto con vectores. ¿Por qué simplemente la velocidad de P? No la calculó como el producto de la velocidad angular, que era 5, y la longitud de la barra, que era 10. O sea, 10 por 5, 50 centímetros por segundo. Hubiéramos encontrado la velocidad de P fácilmente haciendo ese producto. Y por otra parte, la dirección, ¿cómo la encontrábamos? Pues sabiendo que es perpendicular a esta barra. ¿Cierto? Aquí está lo que encontramos vectorialmente. Si aquí despejamos este ángulo, pues nos da 60 grados, y eso lo que estamos haciendo es demostrando que este vector velocidad es perpendicular a este. Entonces, una conclusión que sacamos de aquí es que si nosotros conocemos las propiedades del vector velocidad, podemos hacer unos cálculos rápidamente sin complicarnos con vectores. Esa es una lección que aprendimos de esta pequeña discusión que obtenemos aquí, ¿no? Entonces, miren, escalarmente la velocidad, simplemente el producto del radio por la velocidad angular y la dirección perpendicular. Profe, una pregunta. Ajá. O sea, siempre el propósito es encontrar la velocidad tangencial, ¿cierto? La velocidad tangencial, La lineal. la velocidad absoluta más bien, ¿no? La velocidad absoluta de un punto, sí. Pero sí, sí. Lo que pasa es que no lo he dicho, de pronto lo asumí, pero la velocidad angular está asociada, es más bien como a un cuerpo, ¿no? En cambio, la velocidad lineal está asociada a un punto. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? Este caso que nosotros abordamos acá, pues era un poco sencillo porque el punto O, noten que estaba anclado, estaba fijo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si ese punto O ya no está anclado, sino que se está moviendo? O sea, complicamos un poquito más el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta velocidad que nosotros llamábamos velocidad de P, ahora ya no es velocidad de P, ahora se llama velocidad de P respecto a O, esa que habíamos encontrado nosotros. ¿Y qué característica tiene esta velocidad relativa de P respecto a O? Esta velocidad es perpendicular a la barra. ¿Sí? Entonces, conclusión, la velocidad relativa de un punto respecto a otro es perpendicular a la barra. Y entonces, ahora sí podemos decir que la velocidad de P, la velocidad de este punto, se compone de dos componentes. La velocidad del punto O
más la velocidad relativa de P respecto a O. ¿Listo? Esta ecuación es muy importante, téngala en mente porque al final vamos a utilizarla para resolver el problema de velocidades en mecanismos de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces hay que tenerla bien presente esta ecuación que les acabo de presentar aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, nosotros a esta velocidad de P ya le he cambiado el nombre, ya no es velocidad de P, sino es velocidad de P respecto a O, porque en este caso ya el punto O se está moviendo, y supongamos que el punto O tiene una velocidad de 10 centímetros por segundo en la dirección Y. Entonces, eso nos cambiaría, si aplicamos la ecuación de velocidad de P, sería igual a la velocidad de O más la velocidad relativa de P respecto a O, que ya la teníamos. Y pues nos cambiaría un poquito lo que teníamos nosotros en el ejemplo anterior, cuando el punto O era un punto fijo. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, pues bueno, no nos interesa determinar la velocidad para un caso tan sencillo de una barra con un punto fijo, sino que realmente necesitamos es determinar velocidades en mecanismos. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un mecanismo de 4 barras. La barra bastidor tiene 10 centímetros, la barra 2 tiene 15 centímetros, la barra 3 tiene 22.6 centímetros y esta barra 4 tiene 20 centímetros. En esta posición, por ejemplo, esta barra 2 está formando un ángulo de 45 grados respecto a esta línea y además está rotando a una velocidad de 10 radianes por segundo en sentido antihorario. Entonces nos preguntan, ¿cuánto vale la velocidad de V y cuánto vale la velocidad de C? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Usando vectores. Vamos a hacerlo inicialmente de la forma clásica, de la forma que se mira en dinámica, y es usando vectores. Noten que, pues en este caso, si nos dan la magnitud y la dirección, pues eso es equivalente a que la velocidad de la barra, el vector velocidad angular de la barra 2, es 10K. 10 en la dirección K, perdón. ¿Listo? Entonces, si recordamos la ecuación que teníamos inicialmente, pues la velocidad del punto B... Profe, ¿Sí? ¿por qué en la dirección K? Ah, buena pregunta. Listo. Entonces, recuerda, Paulo, que cuando las rotaciones son horarias son negativas y cuando son antihorarias son positivas, ¿no? A eso se refiere este vector que no lo podemos ver porque sale del plano, ¿no? Es un vector que sale del plano. ¿Listo? O sea que si fuera antihoraria, profe. O sea que si aquí me dijeran que O sea, si fuera la horaria. velocidad son 10 en sentido horario, yo aquí tendría que haber puesto menos 10 en K. Ah, ya. Listo. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, volvamos aquí. Sabemos que la velocidad de V es el producto cruz de la velocidad angular por el vector de posición. Entonces, aquí está la velocidad angular, que me preguntaba el compañero, 10 en K, cruz, y este es el vector de posición, que sería este vector que empieza aquí y va dirigido hacia acá. Tiene una componente en I negativa y una componente en J positiva. Componente en I negativa, componente en J positiva. Y sería igual a ¿qué? A la longitud de la barra por el coseno del ángulo en menos I, y ahí lo mismo, la componente vertical sería la longitud de la barra por el seno del ángulo en la dirección J positiva. Bueno, cuando hacemos esa operación, pues eso nos va a dar menos 105 en J, menos 105 en I.
¿Sí? Esa sería la velocidad de B desde el punto de vista vectorial. Ahora, veamos cómo sería la velocidad de C. ¿Sí? Entonces, ahora el origen es el punto B y voy a calcular es la velocidad de C. Entonces, la velocidad de C es igual a la velocidad de B más omega de la barra 3 cruz vector de posición de C respecto a B. ¿Listo? Bueno, aquí ya es esta misma ecuación. Aquí he reemplazado los valores. Noten que aquí, pues, el vector de posición sí lo conozco, ¿no? Es decir, sí conozco esta longitud de la barra. Este ángulo, pues yo lo determiné gráficamente. Si quieren lo pueden verificar. Este ángulo me dio 25 grados, ¿cierto? Y miren, noten que en este caso, pues no me es tan fácil calcular la velocidad de C porque yo no conozco la velocidad angular de la barra 3. Es decir, que la dejo como expresada como una incógnita, ¿no? ¿Listo? Profe, disculpe, ¿qué ángulo? ¿El ángulo de qué parte? El ángulo que está formando esta barra respecto a la horizontal. O sea que si por aquí hay una horizontal, ese ángulo de esta barra respecto a la horizontal, yo lo calculé gráficamente, me dio 25 grados. Ya, profe, gracias. ¿Listo? O sea, este ángulo que aparece aquí. Porque es que para calcular el vector de posición yo necesito ese ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 22.6, que es la longitud de la barra, por coseno de 25, es la componente en I, y 22.6 por el seno de 25 es la componente en J de ese vector. ¿Listo? Bueno, aquí hago ese producto cruz, aquí simplifico un poco, y finalmente agrupo, ¿no? O sea, componente, lo que pertenece a la componente en I está acá, lo que pertenece a la componente en J está por acá. Esa sería la velocidad de C, pero noten que pues, en esa velocidad hay una incógnita, como les había comentado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Alguna idea? Chicos, ¿una idea? No. Bueno, no hay idea, ¿no? Bueno, listo. ¿Se podría factorizar esa incógnita ahí, profe? Pero es que factorizarla no me serviría de nada porque de todas formas seguiría estando ahí la incógnita, ¿no? Entonces noten lo siguiente. Cuando yo calculé la velocidad de C, yo me fui por este lado. Es decir, que relacioné la velocidad de C con la de B. Pero algo que podría hacer también es que podría relacionar la velocidad de C con la de D, ¿no? Y además, como D es un punto fijo, pues eso me... Sí, bueno. Entonces, eso es lo que precisamente voy a hacer. O sea que por el otro lado, la velocidad de C, pero ya relacionando estos dos puntos, va a ser igual al omega de esta barra, cruz, vector de posición de C respecto a D. Que en este caso tan particular, este vector de posición solo tiene componente 20 en J porque es una barra que está vertical. Aquí hago este producto cruz, K cruz J me da menos I, y 20W4. Esa sería la velocidad de C. Entonces noten que ahora ya tengo la velocidad de C expresada de dos formas. La que yo obtuve por este lado cuando relacioné la velocidad de C y B, y la que obtuve por este otro lado cuando relacioné la velocidad de C y D. Entonces, como las velocidades tienen que ser compatibles, tienen que ser iguales, eso significa que puedo igualar, ¿y qué es lo que igualo? Pues igualo la componente en I que obtuve acá, con la componente en I, que obtuve acá, y también la componente en J, pero en este caso no tiene componente en J, o sea que la componente en J, obtenida acá, ¿cuánto vale? Entonces aquí igualo, miren, igualo componentes en I y componentes en J. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y pues aquí ya puedo fácilmente, por ejemplo, de la primera ecuación, de esta ecuación,
puedo despejar omega 3, miren que este 105 lo paso al otro lado, y bajo este al otro lado, entonces aquí despejo omega 3, y el omega 4, bueno, creo que esa foto la perdí, aquí no la incluí en la presentación, pero hagamos ese cálculo ahí rápidamente. Omega 3, ¿cuánto valdría? Bueno, 105 sobre 20. entonces, omega 3 sería igual a 105 sobre 20.48. ¿Eso nos da cuánto? 4.23. ¿Cuánto qué? 4.23. 23 radianes sobre segundo. Listo. No, Entonces ahí Pablo. ya, ¿no? 512. Bueno, entonces, revisen ahí. Yo creo que le creo más al 512 porque ese cálculo yo le hice. ¿En qué modo se lo hace, profe? En, 105 sobre 20.48. pero Es una división, ¿no? en Voy a modo sacar. dejo o en modo de radianes. No, en este caso no influye nada. Ah, listo. No, es 4.23, profe, está bien. No, hácela bien, Paulo. 105 dividido 20.48. Da 5.12. Bueno, entonces sí, señor, eso, aquí está. No, que esa foto la omití, de pronto cuando pasé las fotos aquí al computador, listo. Entonces aquí nos da omega 3, y si tenemos omega 3, pues podemos despejar omega 4 de acá de esta otra ecuación, perdón, de esta. Bueno, aquí, de la otra ecuación que tenía. Y finalmente, pues aquí despejaría omega 4. Y si tengo omega 4, pues puedo calcular la velocidad de C. Que en este caso me dio, bueno, aquí tengo la velocidad de C. La velocidad de C daba lo que está aquí con un menos, ¿no? De pronto. No sé si es que por ahí de pronto tengo un pequeño error, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Bueno, tengo aquí un menos, parece que falta un menos aquí. 153.6 centímetros por segundo. Esa sería la forma, lo que les he ilustrado aquí es la forma como sería vectorialmente. Entonces, pues si se pueden dar cuenta, es un poco tediosa y también es posible que uno se equivoque más fácilmente, ¿no? Además que, pues normalmente cuando uno está analizando un mecanismo, uno requiere siempre un software, es decir, que uno normalmente va a usar, por ejemplo, Working Model. Entonces, ¿para qué uno hace ese cálculo a mano? Para verificarlo, ¿no? Porque pues cuando uno va a manejar un software, siempre tiene que hacer una verificación. Uno no puede ir a las ciegas porque se puede equivocar. Entonces, siempre hay que hacer al menos una verificación en un punto, y entonces en ese caso es donde yo necesito hacerlo rápidamente. Entonces, si se hace de esta forma vectorial, pues es un poco tediosa, ¿no? Entonces les voy a mostrar otra forma que es un poco más sencilla y parte de este hecho. De que parte de esta ecuación que yo les dije que la íbamos a usar, y además parte de este hecho, y además parte de algunas cosas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que esta velocidad relativa de P respecto O es perpendicular a esta línea, ¿cierto? Y que la magnitud de esa velocidad simplemente es el producto del radio por por la velocidad angular, por la magnitud de la velocidad angular. Entonces miren, por ejemplo, aquí he desglosado el mecanismo. Miren que esta velocidad B yo la puedo conocer fácilmente, ¿cierto? Si esta barra tiene 15 centímetros y está rotando a 10 radianes por segundo, ¿cuánto valdría la velocidad de B? Así escalarmente. Pues sería el producto de
la longitud de la barra por la velocidad angular, es decir, que sería 15 por 10, o sea, 150. ¿Cierto? La dirección la conozco porque sé que esa velocidad tiene que ser perpendicular a esta barra. ¿Cierto? ¿Qué más conozco? Por ejemplo, como sé que esta barra está en este caso vertical, yo sé que la velocidad de C, en la dirección de la velocidad de C, tiene que ser horizontal, porque esa tiene que ser perpendicular a esta barra. Eso también conozco la dirección. No sé si va así o si va al contrario, pero sí sé que va sobre esa línea. Y además también conozco la dirección de la velocidad de C respecto a B, porque sé que tiene que ser perpendicular. Y además conozco esta ecuación que me relaciona las tres velocidades que están descritas aquí. Eso significa que yo podría plantear una ecuación vectorial gráficamente que me conduciría a un triángulo, a este triangulito que está aquí. Bueno, aquí me faltó algo, esta velocidad de aquí es velocidad de C respecto a B, por favor, aquí tengan en cuenta, yo voy a corregirlo. Sí, porque aquí es una velocidad de C respecto a B. Bueno, listo, ya la corregí. ¿Listo? Listo. Entonces, miren que finalmente puedo plantear yo esta ecuación vectorial que la puedo resolver gráficamente y puedo encontrar fácilmente esta velocidad y esta velocidad. Que de hecho es lo que yo hice, lo hice en DraftSci. Entonces, pues aquí dibujé el mecanismo. Profe, ¿cómo fue que llegó hasta ahí? Mejor dicho todo. Volvamos otra vez, a ver, veamos. Vamos a partir, Pablo, de esta ecuación. Recordemos que esta ecuación, que es una ecuación vectorial que me relaciona la velocidad de P con la velocidad de O, donde el punto O se está moviendo a una velocidad determinada, en este caso velocidad de O. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, partiendo de esta ecuación, yo me aprovecho de que esa ecuación me relaciona la velocidad de C y la velocidad de B, y además me aprovecho de que de que conozco algunas cosas. Por ejemplo, la velocidad de B la conozco fácilmente, porque tengo la velocidad angular y tengo la longitud de la barra. Entonces la velocidad de B sería 10 por la longitud de la barra, que sería 15, o sea que la velocidad de B, así, fácilmente sería 150 centímetros por segundo. Además, conozco la dirección de la velocidad de C y la dirección de la velocidad de C respecto a B. Que por las propiedades que ya hemos comentado, pues sé que son perpendiculares, esta es perpendicular a esta barra y esta es perpendicular a esta barra. Entonces, cuando yo aplico esta ecuación vectorial, pues lo que me doy cuenta es que llego a una ecuación expresada en triángulos. Es un triángulo de velocidades. Entonces, esta velocidad más esta velocidad tiene que ser igual a la velocidad de C. ¿Qué es lo que está diciendo esta ecuación? Esta velocidad más esta velocidad tiene que ser igual a esta. ¿Listo? Y cuando lo planteo, pues ya gráficamente llego a este triángulo de velocidades
Y cuando ese triángulo se resuelve, pues llego a este triangulito que está aquí. Ahora, noten una cosa importante, ¿no? Es que como estoy haciendo esto gráficamente, entonces la velocidad de B, que es esta, pues yo la he escalado y no aparece como 150, sino que aparece como 15, porque la escalé, o sea, la dividí sobre 10, para que el dibujo no sea tan grande. Y pues así sucesivamente, entonces las velocidades que obtengo van a estar escaladas. Es decir, que si les quito la escala, esta sería 150, esta sería 117 punto. Profe, perdón, no entiendo cómo llega a ese triángulo ahí. Ah, bueno, listo. No, es que eso lo vamos a hacer ahorita en el programa. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, y esta sería 154. Lo que quiero es que en este punto, que me entiendan, es cómo se hace el procedimiento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo ya para responder la pregunta de Paulo, ¿cómo lo haríamos desde cero, mejor dicho? Gráficamente. Profe, Entonces, qué pena una inquietud antesito de que inicie. ajá, Profe, para que por favor tenga en cuenta de pronto, este mismo proceso que va a realizar ahorita se puede hacer con software como SolidWorks o AutoCAD, porque ese programa que abrió no lo pudimos instalar porque ahora es de pago. sí, eso me di cuenta que pues yo tenía una versión, de hecho tengo una versión gratuita, pero ahora ya parece que ya lo han vuelto comercial, ¿no? Este es un Ujú. programa de dibujo cualquiera, muchachos. Es decir, que Ah, ustedes, listo, listo. si tienen AutoCAD, lo pueden hacer. Si tienen SolidWorks, también. Listo Simplemente ya. yo utilizo esta versión porque es una versión que es liviana y además, pues, afortunadamente la tengo gratis, ¿no? Ahora, si en el caso de extremo de que no tengan ni AutoCAD ni SolidWorks, pues les toca hacerlo con instrumentos. Daría lo mismo, ¿sí? De hecho, pues ahí, a manera de anécdota, les comento que a nosotros en nuestro tiempo, esto nos tocaba hacerlo a mano, ¿no? O con instrumentos, ¿sí? Bueno, listo. Ahora Entonces, todo. entonces, volvamos otra vez al mecanismo. Yo lo voy a copiar acá para que me quede un poco más fácil. Mira las dimensiones, bueno, listo. Entonces, voy a partir de aquí, del origen. Esta barra está a 45 grados respecto a la horizontal, noten aquí. Y en AutoCAD o en otro programa, ¿qué coordenadas tendría este punto? Este es el origen, chicos. Menos la componente X más la componente en Y. ¿Qué Pues en AutoCAD, coordenadas lo pone. tendría este punto, no? Pues tendría las coordenadas en coordenadas polares. Eso sería un radio de 15, que es la longitud de la barra, y el ángulo sería de ¿cuánto? 135, ¿cierto? Recuerden que AutoCAD o este programa miden el ángulo respecto a la horizontal, o sea, respecto a esta línea. Entonces, respecto a esta línea, este ángulo es de 135. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, aquí podemos, ahí está, 15, y pues si medimos el ángulo también nos va a dar 135, ¿no? Miren, voy a escalar esas cotas porque están un poco pequeñas. Una escala de 10 y les voy a quitar un poco de precisión a las dimensiones. Bueno, ahí está un poco más claro, ¿cierto? Bueno. Esta línea de aquí, o sea, la longitud de la barra bastidor es de 10 centímetros.
Y esta línea de aquí es de 20 centímetros, ¿no? Entonces creo que aquí nos queda fácil simplemente unir. Y ahí tendríamos nuestro mecanismo, pues la configuración inicial que estamos analizando. ¿Listo? Ahí lo que hemos hecho es dibujarlo, ¿listo? Bueno. Listo, profe. Bueno. ¿Cómo sería, Paulo, la velocidad de este punto? De este punto B. ¿Cómo sería? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Ajá. 250. Ya lo dijimos, ¿no? ¿De la Sería el barra? producto de la velocidad por la longitud de la barra. 150. O sea que sería 15 por 10. ¿Cierto? 15 por 10. No, 15 por 10, ¿cuánto es? 150. 150. 150, ¿cierto? Ahora, noten lo siguiente, lo que les decía. Si yo hago aquí una línea de 150, pues me va a ser muy grande respecto a este dibujito. Aunque voy a hacer la de esa longitud, pues como para que me entiendan, ¿cierto? Entonces voy a tirar en primer lugar, bueno, ya sabemos cuánto vale cuánto vale esa longitud o cuánto vale esa velocidad. Esa velocidad, además, sabemos la dirección, ¿cierto? Sabemos que tiene que ser perpendicular a esta barra. ¿Cierto? Ahí tengo una perpendicular. La voy a poner aquí. Y le voy a pintar otro color para que se note. Entonces, ojo aquí. Yo voy a pintar las velocidades con rojo. O sea que esta es una velocidad. Pero sí, por comodidad. Profe, ¿Sí? Ajá. pero o sea, usted dice 15 por 10, los 10 vienen de los 10 radianes por segundo, ¿no? Sí, exactamente. Ya, listo. Sí, exactamente. La velocidad vale 150 centímetros por segundo y es el producto de 10 por 15, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una escala, chicos, porque sí creo que nos queda más fácil. Entonces, vamos a tomar una escala de 1 a 10. Eso quiere decir que en vez de dibujar un vector de 150 unidades, voy a dibujar un vector de 15 unidades. ¿Sí estamos? ¿Está ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces voy a hacer un círculo de radio 15. Y voy a cortar ese vector rojo, lo voy a cortar aquí. Es decir, que ese vector rojo, que está dibujado aquí, representaría la velocidad de este punto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Listo? Bueno, es más, ya que lo tengo con su longitud correcta y con su dirección, lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a sacar por fuera, pues ya lo voy a poner aquí. Y le voy a poner el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama ese vector? velocidad de B. Eso. Velocidad de B. ¿Listo? ¿Ahí me siguen? Bueno. Sí, profe. Listo. ¿Qué más conozco? ¿Qué más conozco? Las longitudes. Las longitudes. Pero en términos de velocidad, ¿qué más conozco? ¿Están relacionadas las unas con las otras? Pues yo conozco, por ejemplo, cuál es la dirección
de la velocidad de este punto, ¿cierto? Y que sé que tiene que ser perpendicular a esta barra. Y además conozco la dirección de la velocidad de este punto de C con respecto a B, que tiene que ser perpendicular a esta barra. Lo que quiero decirles es que yo conozco esta dirección y esta dirección. Perdón, esta dirección y esta dirección. No sé si está claro. No, profe, repita, por favor. Bueno, Paulo, lo que acabamos de determinar lo tengo aquí. ¿Sí? Sí. Listo. Les decía que conozco la dirección de este vector y la dirección de este vector. Solo la dirección. O sea, yo conozco esto y conozco esto. La dirección. Lo que está aquí. ¿De dónde lo saca, pero, profe? Ah, ya. Ya los me. Sé que esta línea es perpendicular a esta y sé que esta línea es perpendicular a esta. Sí. ¿Sí? No longitudes. ¿Sí? Entonces, como yo conozco eso, quiere decir que la dirección de este vector de C, de velocidad de C respecto a B, tiene que ser perpendicular a esta línea. ¿Cierto? O sea que yo puedo tirar ahí una línea perpendicular a esa. ¿Cierto? Esta línea es perpendicular a esta barra. ¿Sí? Y además, yo puedo tirar una línea perpendicular a esta barra. Es esta. Entonces, cuando yo las posiciono, las pongo en su posición, pues ya se me cierra ese triángulo. Entonces, si se cierra ese triángulo, significa que ya tengo esta componente y que ya tengo esta componente. Profe, lo que no entiendo es por qué los pega ahí. Ah, bueno, listo. Claro, entonces, volvamos aquí. Volvamos aquí, Paulo. A ver, espérame. Yo tengo aquí el tablero. No sé si lo puedan ver. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos. Bueno. Recuerden, chicos, que nosotros tenemos esta ecuación. Velocidad de C es igual a la velocidad de B más velocidad de C respecto a B. ¿Cierto? Y tenemos que esta es la velocidad de B. Eso es lo que tenemos. ¿Cierto? Sí. Bueno. Miren que este vector tiene que ser igual, tiene que ser sumado a otro vector. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se sumaban vectores? Por ejemplo, si me decían sume A más B, si este es el vector A, por ejemplo, y este es el vector B, entonces si me dicen sume A más B, ¿qué es lo que hago? Pongo el vector A, y donde termine el vector A, pongo el vector B. ¿Y cuál es la resultante? Pues inicia donde el primer vector y termina en la cabeza del último vector. Esta es la resultante. O sea, esta es la suma. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Entonces, ¿ya tienes claro, Pablo, por qué lo coloco, por qué empiezo aquí? ¿O no? No. ¿Todavía no está claro? ¿Por qué empiezo aquí? Miren, este es este vector y aquí tengo que sumarlo a algo. Este vector tiene que empezar aquí. Ah, ya. Por la fórmula del otro. Sí, Miren, aquí está. Así se suma el vector. Se los pone
Se los pone en ese orden, ¿no? O sea que obviamente aquí tiene que venir este otro vector, que sería, aquí tiene que estar, sobre esa dirección tiene que estar B de C con respecto a B. No conozco la magnitud, simplemente sé la dirección. ¿Cierto? ¿Y dónde tiene que terminar el resultante? ¿Dónde termina el resultante? El resultante es la unidad. Sí. El resultante tiene que terminar aquí en este punto, o sea que tendría que obligatoriamente, como yo conozco la dirección, tiene que terminar aquí. Ahora, lo que alguien podría decir, profe, pero entonces, ¿por qué el vector velocidad de C no viene así? ¿Por qué no viene por este otro lado y termina aquí? Sí. Porque si tuviera esa dirección, no se daría este triángulo. Y ustedes saben que aquí esto debe cumplir con esa ecuación, es decir, que este triángulo tiene que cerrar. Entonces, no hay otra posibilidad, y entonces, finalmente, aquí este tiene que ser velocidad de C respecto a B, y este tiene que Ese ser... de arriba, ese de ahí arriba es horizontal porque por el movimiento de la barra, ¿no? ¿Sí? Profe, hay otra opción de dibujar y es que la velocidad con respecto a C, a ver, la que tiene la resultante que usted pasó del otro dibujo, esa de C con respecto a B, Ajá. la coloque en la parte de arriba de la velocidad de B y también se cierra, ¿no? Si me hago entender, a ver, digamos, poner la cola del vector C con respecto a B con la cola del vector BC, ¿sí me entiende, profe? A ver, veamos. Hay Aquí otra forma de dibujarlo. a ver, Es que quiero que decirle, profe. hay otra forma Esa forma de dibujarlo también sería válida. o sea, a ver, Usted tiene el vector horizontal velocidad DC, ¿cierto? ujú, Eso, entonces tiene el otro vector que es la velocidad de C con respecto a B. ajá, Eso, y ese moverlo a la parte de arriba del vector de la velocidad C, hacia exacto. arriba. Eso, en ese punto, eso, exactamente, profe. O sea, lo que dice Mateo, si es que le entiendo, es lo siguiente. Bueno, no sé si lo voy a, si lo vean ustedes desde allá, sería algo así, ¿no? Lo que me dice Mateo, creo que sería esto. Si este es B de C con respecto a B, y este es velocidad de B, entonces este sería velocidad de C. ¿Cierto? Eso. Sí, Sí. porque, digamos, desde mi punto de entenderlo, en el que yo le planteo de pronto, asumo que la velocidad de C con respecto a B y la velocidad de C arrancan del mismo punto C. Entonces creo que, pues en mi caso lo miro como que lo entiendo más, profe. No sé si podría trabajar esa forma también Y y te daría sería lo mismo. válida. Te daría lo ¿Sí? mismo. Claro, Sí, ¿no? te daría lo mismo. Y es más, hagámoslo ahí. Te daría lo mismo. Lo que pasa es que yo lo hago de la otra forma por una razón, eh, pues no sé si sea lógica, pero es que yo parto de lo que ya conozco. Ah, ya. Es decir, estoy partiendo del vector B, que realmente sí lo conozco. Los otros simplemente conozco las direcciones. Ah, listo. Es Listo, por eso, profe. Sí. Ujú, listo, gracias. por esa razón, ¿no? Pero igual, si lo quiere hacer de esa forma, Mateo estaría bien, ¿no? Porque de la forma que me plantea Mateo es la siguiente. Voy a hacer una copia aquí. Entonces, lo que me plantea Mateo es lo siguiente. Entonces me dice Mateo,
si es que por acá, que yo esta dirección de aquí, como yo la conozco, la que es perpendicular, ¿cierto? O sea, una dirección perpendicular a esta barra. ¿Nos puede compartir la pantalla, profe? Ah, perdón. Perdón, muchachos. Listo. Listo. Estaba trabajando solo. Bueno. Entonces, aquí tengo el triángulo como yo lo resolví, ¿no? Entonces, les iba a compartir la otra forma, la que nos dice Mateo, por ejemplo. Entonces, yo sé que esta es la dirección de la velocidad de c con respecto a b. Que la pondría aquí, ¿cierto? Y la velocidad de c, que yo sé que es horizontal, perpendicular a esta barra, como quieran ustedes. Entonces, esa la puedo pegar aquí. Y llegaría al mismo triángulo ¿sí? No sé de qué forma les parece más fácil, pero se llega a lo mismo, ¿no? Entonces, esta sería velocidad de c. Profe, Y esta sería velocidad, espérame un segundito, de c con respecto a b. ¿Listo? Ahora, ojo que nosotros escalamos la velocidad de b, ¿no? Aquí nosotros la escalamos, realmente está midiendo aquí, en el dibujo está midiendo 15, pero en la realidad nosotros sabemos que esta velocidad valía 150. O sea que estas de aquí las tenemos que multiplicar por 10. Velocidad de c sería 154 centímetros por segundo y la velocidad de c con respecto a b sería 11.7. Ahora sí, por favor, Pablo, ya puedes intervenir. profe, siempre las velocidades van a ser perpendiculares a los vectores. Las velocidades... O sea, el Las vector de velocidades. velocidad siempre va a ser... Volvamos aquí otra vez, regresémonos un poquito. ¿Qué dijimos aquí? La velocidad relativa de p con respecto a o tiene que ser un vector perpendicular a la barra. Y en el caso donde esa barra esté rotando sobre un punto fijo, también sabemos que la velocidad absoluta tiene que ser perpendicular a esa barra. Y nos estamos aprovechando de esos resultados para poder hacer este dibujito. Entonces sí, profe, siempre van a ser perpendiculares, sí. Siempre, pero ojo, ¿no? Hago una aclaración ahí, no siempre. Por eso es que te estoy diciendo que, no, por ejemplo, veamos este caso, a ver. Este caso. Pregunta, Paulo, por ejemplo. En este caso, este vector no es perpendicular a la barra, ¿no? Ojo, este no es perpendicular a la barra. Este punto se está moviendo. El punto 2 se está moviendo. Ahora, este vector ya no es perpendicular a la barra. El que es perpendicular es el vector de velocidad relativa, de p con respecto a a. ¿Sí? Cosa que no ocurría acá, porque acá este punto era fijo. Entonces, el vector velocidad sí era perpendicular. Entonces, no siempre. Conclusión, no siempre. Toca saber
de qué tipo de vector estamos hablando, ¿no? ¿Sí? No sé si quedó claro, Pablo. No, profe, no entendí. Bueno, partamos de este hecho. Mira, a ver. Partamos de este hecho. Mira la fórmula. Cuando calculábamos la velocidad de un punto P, nosotros pues les recordé algunos resultados, y es que les decía que la velocidad del punto P se la obtiene de un producto cruz. Al provenir de un producto cruz, significa que este vector velocidad tiene que ser perpendicular a este vector y también tiene que ser perpendicular a este vector. ¿Cierto? Es Sí, decir, es un producto. que en conclusión, cuando una barra está rotando sobre un punto fijo, la velocidad sí es perpendicular a la barra. ¿Listo? Listo. Bueno, acá tenemos otro caso que ya es un poco diferente, porque este punto O ya no es un punto fijo. ¿Cierto? Entonces, la velocidad de P ya no es perpendicular a la barra, pero sí hay una velocidad que es perpendicular a la barra, que es la velocidad de P respecto a este punto. La velocidad de P respecto a O, esa sí es perpendicular. Y siempre va a ser perpendicular. Esta siempre va a ser perpendicular a la barra. ¿Listo? Esta. Entonces ya tenemos hasta ahí, Paulo, dos conclusiones. Cuando estoy calculando la velocidad de un punto que está rotando sobre un punto fijo, la velocidad de ese punto sí es perpendicular a la barra. Y el otro caso es que cuando estoy calculando la velocidad de un punto P que se mueve respecto a otro, pero que no es fijo, entonces lo que sí puedo asegurar es que la velocidad relativa de ese punto respecto al origen, respecto al otro punto, sí es perpendicular, o sea, esta. Y eso es lo que utilizamos aquí. Aquí teníamos una barra AB, una barra BC y una barra CD. Entonces, este punto B está rotando en una barra que tiene un punto aquí, punto de anclaje, punto fijo. Podemos asegurar con toda la seguridad que esta velocidad es perpendicular a esta barra. Lo mismo tenemos en este caso, barra BC, tiene un punto de anclaje en el punto D, podemos asegurar con toda seguridad que esa velocidad DC es perpendicular a esta barra. Y tenemos el caso de la barra BC. En este caso, el punto B no es un punto de anclaje, entonces lo que yo sí puedo asegurar es que la velocidad de C respecto a B es perpendicular a la barra, la velocidad relativa. ¿Listo? Creo que ahí ya quedó un poco más claro lo que estamos ilustrando. Profe, disculpa una pregunta. Ajá. ¿De pronto tiene ahí el cálculo de la velocidad C? Es que no me quedó tan claro, solo el de la velocidad C. Sí, 153.6. Y acá abajo nos dio, ¿cuánto? 154, ¿no? Ya, profe. ¿Listo? Ya, gracias. Entonces, ahí quedó demostrado, digamos, de la forma gráfica y de la forma vectorial, cómo se puede solucionar un problema de velocidades en un mecanismo. El método que ustedes utilicen, pues, pueden usar ambos métodos, pero francamente, pues, se supone que el método gráfico es mucho más fácil, ¿no? Si uno lo sabe usar bien, es mucho más fácil. Lo que pasa es que obviamente toca practicar como en toda actividad para poder aprender, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿el otro método cuál sería? El otro método sería usar Working Model, ¿no? Y aquí pues sí sería mucho más sencillo, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hacerlo. Unidades, ¿eso estaba en qué? Centímetros por segundo. Centímetros por segundo. ¿Listo? Tenemos un punto, coordenada 0, 0. ¿Listo? Teníamos una barra. Esa barra es ¿de cuántos centímetros? 15, ¿no? 15 centímetros. Aquí tengo un problema. Profe, una pregunta. Ajá. Lo que pasa es que yo estaba viendo en internet que, o sea, algunos no lo trataban con coordenadas polares o con coordenadas rectangulares, sino que lo Ajá. hacían con cálculos con imaginarios, con la identidad de Euler. Sí, también se puede resolver, estos problemas también se pueden resolver con variable compleja, ¿no? ¿Debería dar lo mismo, profe? Claro, son diferentes métodos, ¿no? Pero francamente, pues yo no decidí no usar variable compleja porque creo que ahí los confundiría, no sé si los confundiría más, creo. Aunque ustedes son expertos en variable compleja, ¿no? Más o menos, Más o profe. menos, profe. Porque eso se utiliza mucho en circuitos de corriente alterna, ¿no? Sí, sí, profe. Esta barra, ¿cuánto es? 22.6, creo que es. Ah, sí. Bueno. Bueno, creo que ahí ya lo tengo, el mecanismo. Esta barra está en cuánto. Me dan un ángulo, ¿no? Ese ángulo nos lo dan en grados. Entonces, por ejemplo, esta barra, a ver, si la pongo en 0, estaría ahí. La tendría que poner a cuánto, a 45, ¿cierto? Sí, 45. Listo. ¿Qué más le hace falta ahí? Un motor, ¿cierto? Bueno. Y está el motor. Ese motor le puedo poner una velocidad. En este caso, la velocidad sería de cuánto. Son 10 radianes por segundo, ¿cierto? Sí. Sí, por Sí, 10. profe. 10 radianes por segundo. Entonces, noten que yo puedo dibujar un puntico aquí y puedo decirle aquí mida velocidad. Entonces, en esa posición, yo podría medir justo ahí. Bueno, aquí es un salto muy grande, ¿no? Entonces ya no estoy midiéndolo en la posición. Necesito hacer
o sea, un control de tiempo un poco más refinado. Entonces, le voy a definir un paso de tiempo mucho más pequeño. Veamos a ver. Bueno, creo que ahí estoy un poco mejor. Miren que ahí me está dando la velocidad, 149,99998 centímetros por segundo, que fue la que calculamos, ¿cierto? Bueno, asimismo yo puedo aquí ubicar un punto y decirle que mida la velocidad. Y en ese instante, en un pequeño incremento de tiempo, me está dando ahí la velocidad de 153,91 centímetros por segundo. ¿Sí? Que es más o menos lo que obtuvimos acá. Acá lo obtuvimos, pues como yo le reduje la precisión al dibujo, 154 centímetros por segundo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero medir, por ejemplo, la velocidad angular, entonces toco la barra y le doy medir velocidad angular, ¿no? Y también podría medir esta, ¿no? Toco la barra y de medir velocidad angular. ¿Listo? Entonces, en un pequeño incremento, pues ahí me estaría dando una velocidad angular, la de acá, 7,69 y acá 5,14 radianes por segundo, que fue lo que obtuvimos cuando lo hicimos a mano, ¿no? 7,68 y 5,12. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, inquietudes. ¿Quedó claro cómo hacerlo por los tres métodos? Acá sí está claro. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejarles un taller donde van a hacer un cálculo que puede ser gráficamente o con vectores y lo van a validar con Working Model. ¿Listo? Profe, una Listo, pregunta. profe. Ajá. ¿De aquí en adelante vamos a seguir con Classroom o con el campus virtual? Pues yo estoy usando el Classroom, hasta ahorita no he tenido ningún problema, no sé si ustedes tengan algún inconveniente. No, profe. No, profe. profe, no hay inconvenientes, pero creo que ahorita la directriz desde directivos es que nos pasemos de plataforma para que todos utilicemos la misma. No sé si a ustedes de pronto les ha llegado algo de información de eso. Pues la semana pasada que nos llegó la información, porque nosotros hicimos la petición de los cursos por la plataforma de Moodle. Entonces lo que nos dijeron de allá es que si nosotros teníamos cursos en otras plataformas como en Classroom o en otra, que sigamos trabajando en las que ya teníamos. Porque pues obviamente creo que es más crítico el desarrollo del material que la plataforma donde se utilice, ¿no? Pienso yo. Claro, profe, igual ahí en Classroom solamente está subiendo archivos, eso no es nada, como enviarlos al correo. Claro. Entonces, pues, o sea, me parece que es más crítico, por ejemplo, para mí, es preparar la presentación o pues como lo estoy manejando yo, es con la presentación y es con el tablero que yo tengo que digitalizar las imágenes del tablero para podérselas presentar a ustedes, porque pues hasta ahorita no he podido conseguir una pizarra virtual. Profe, de todas maneras, pues gracias. Este modo así queda claro, se entiende bien digamos, las operaciones que usted hace ahí para tomar apuntes y todo. A mí me pareció claro y de todas maneras creo que sí, que el Classroom es hasta más intuitivo seguir trabajando en él hasta que pues ya, entre comillas, nos obliguen o así a pasarnos, pues que no creería.
pero sí seguir como con Claro, me parece más claro. Bueno, pues hasta donde podamos seguiremos usando Claro y si hay que pasarnos, pues nos pasamos. No hay problema. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, hoy estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Pues, Muchas gracias. Gracias, profe. claramente responder sus inquietudes. ¿Listo? Listo, profe. Ya, muchas Listo, profe. Hasta luego. Luego. Chicos, por favor, antes de que se vayan, no se olviden en el chat de nuestro nombre. ¿Listo? ¿Cómo? Antes de que se vayan en el chat, coloquen su nombre a manera de llamada de... No se escucha, profe. En el chat. ¿Sí me escuchan? Sí. En el chat, coloquen su nombre a manera de llamada de... Ya, vale, muchas gracias. Bueno, vemos. Profe, respecto al taller que tenemos que entregar, únicamente pantallazo, ¿cierto? Pues no sé si les pedía algún cálculo, ¿no? El ángulo de transmisión únicamente. Si les pregunto algún cálculo, tienen que pues presentar los resultados del cálculo y pueden poner unos pantallazos de las dos soluciones que les pedí, de los dos mecanismos, y nada más. Profe, ¿hasta cuándo podemos entregar ese? Si quieren, pueden incluir también, pues, no sé si les quede fácil, una simulación del mecanismo, porque pues ahí decía que construyan un prototipo en cartón, pero pues como eso ahorita no aplicaría, entonces lo que sí sería bueno es de pronto si pueden incluir la simulación o si no los pantallazos. Profe. ¿Hasta cuándo hay plazo? Pues yo creo que les puse plazo hasta mañana, como que había plazo, pero si quieren las podemos estar. Sí, profe, modifique el plazo, porfa. Bueno, listo. Hasta el viernes les doy plazo entonces. Vale, Listo, muchas profe. gracias. ¿Listo? Bueno, ya hablamos. Listo, profe, Bueno, hasta gracias. luego. Hasta luego, profe.